Tal vez, hermanos, algunos de ustedes todavía se acuerdan en la lección pasada que su servidor trajo a la congregación. Muy fácil porque se trató de la hora, ¿verdad? Así que creo que es muy fácil recordar la lección y podríamos decir que eso es una continuación de ese tema que saqué y entre más limitemos nosotros los temas, es más fácil que los hermanos pues nos acordemos de la lección, y ese fue el tema que saqué la semana pasada. Déjenme agarrar mi Biblia porque me siento como que ando en la guerra pero sin espada. Estoy acostumbrado con el ruido de la Biblia y sí, verdad, la tecnología es buena, pero no se me quita todavía la costumbre de estar hojeando la escritura. Así que no voy a dar los 3 puntos porque está ahí, ¿verdad? 3 cruces, está ahí el tema y es algo que nosotros, pues es fácil tener en cuenta este contexto. Bueno, hermanos, la palabra cruz, al menos en el Sword, que fue la fuente que consulté, aparece más o menos unas 28 veces en la escritura de acuerdo al Sword. Si usted consulta otra concordancia, puede ser que venga más veces la palabra cruz, más de 28 veces. Así que hay variantes y en ocasiones unas concordancias traen más, otras traen menos, pero esa es la fuente que yo podría darles. 17 veces en los evangelios y 11 veces en las cartas del apóstol Pablo, incluyendo la carta a los hebreos. Más o menos es lo que aparece. El término, según el diccionario secular del griego clásico del señor Vox, significa algo empalizado, estacado, un palo, la cruz o crucifixión. Así a grandes rasgos lo define. El diccionario Strong, que con el número de palabra que está ahí, dice estauros de la base 2476, es una estaca o poste como clavado, clavada, erecta. Poste o cruz como instrumento de pena capital. Figuramente la exposición a la muerte, por ejemplo, puede ser negación propia cuando alguien se niega, como llevar mi cruz, como lo dijo el apóstol Pablo, o también en expiación, en este caso, como sabemos, Señor Jesucristo. Más o menos es lo que es la definición de la palabra cruz. La bibliografía que consulté, hermanos, para este tema, la Biblia de las Américas, la versión 1901, la Biblia cronológica del señor Rees, para ver las fechas, el léxico que está ahí y las concordancias. Me gusta mostrar, hermano, la biografía para decir a la audiencia, yo no lo sé todo, normalmente consultamos, normalmente estudiamos, y es bueno que los hermanos y la audiencia sepa de dónde agarramos la información para que no crean que es invención de nosotros, ¿verdad? Así que entrando pues al tema, como les había dicho en la ocasión pasada, yo sigo el método espiral. ¿Qué es lo que hago? Empiezo con la palabra, me voy a la oración, después de la oración me voy al texto, después del texto me voy al texto más cercano, pasaje de arriba, pasaje de abajo, y luego el cuarto paso del contexto inmediato al contexto lejano. Es el método espiral que normalmente yo sigo cuando estudio la palabra de Dios. En este caso, muy fácil, porque ya nuestro hermano Sergio leyó el pasaje, nos dice que Jesucristo estaba ¿dónde? En medio, ¿verdad? Así que siguiendo la secuencia, vamos a empezar en este caso con el pasaje que está en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, un contexto que nuestro hermano Sergio leyó, pero vamos a leerlo rápidamente. Entiendo, hermanos, que es muy conocido el pasaje, pero acordémonos que hoy es domingo, que en diferentes ciudades, en diferentes partes, se recuerda la muerte del Señor Jesucristo. Así que partiendo de ahí, dice el verso 32, aunque aquí puse el verso 32, que llevaban con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron. A los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por cierto, hermanos, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, tal vez sí. Nosotros no podemos decir esta expresión, sea en lo privado, sea en la oración, porque nosotros quienes somos para decirle a Dios, Señor, perdona a todo mundo, porque al menos yo no lo haría, no sé ustedes, ¿verdad? Ahora, el Señor Jesucristo tuvo sus razones cuando dijo esa expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué lo dijo?
Él tendría sus razones. Pero eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que ponernos a pensar si está correcto pedir por el perdón de personas que no quieren arrepentirse, de personas que no quieren servir a Dios. Creo más bien por aquellos que sí quieren servir a Dios, que quieren obedecer a Dios. Es bueno que nosotros nos pidamos perdón unos a otros y confesemos los pecados. Bueno, volviendo al contexto, dice que repartió entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, dice, sábese a sí mismo si es el Cristo el escogido de Dios. Pero en este contexto que nosotros leemos, como ya sabemos, el Señor Jesús, hermanos, fue crucificado. Y vemos en este contexto, al menos yo lo que encuentro, son 3 causas, 3 razones, 3 cruces que están ahí. Y he querido tomar esto como una analogía, como un ejemplo de lo que es. Y creo que todos sabemos que es Jesucristo. Y se usa mucho en muchos pasajes la expresión por. Y yo le he querido enfatizar para que entendamos esto. El apóstol Pedro en diversos pasajes recordó a los hermanos que estaban en la dispersión esto que nuestro Dios hizo, que a nosotros, hermanos, debe de tenernos pues sensibles, debemos ser sensibles a esto que nuestro Dios hizo con la humanidad. El Señor Jesús dice en Pedro, 1 Pedro 2:21, vamos a otros pasajes, el mismo en Pedro, me gusta, hermanos, que nos quedemos lo más cercano al pasaje base. Porque a veces los hermanos andamos de pasaje en pasaje y puede ser que perdamos a la audiencia, pero si nos quedamos cerca del tema del pasaje, es más fácil que nosotros o la audiencia se quede en la idea del tema, que ese es mi propósito de esto. Entonces, 1 Pedro, capítulo 2 y verso 21, dice así, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Normalmente me gusta escuchar hermanos durante la semana, y un hermano de Colombia o Venezuela está hablando del pasaje de Juan cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él decía: ¿qué entendemos por camino? Y él decía un punto de partida del A al B, de un lugar que se inicia a otro que se llega. Y lo estaba explicando bien, pero se me vino bien a la mente este pasaje que está aquí en este texto que les decía de 1 Pedro 2:21, cuando dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y yo cuando pensaba en ese pasaje que el hermano citaba, yo soy el camino, es para que andemos por él, para que caminemos por ese camino, no solamente para salir del punto A y llegar al punto B, o de otra forma de la tierra al cielo, sino que andemos estos pasos. Y es lo que dice el pasaje: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso fue lo que nuestro Dios hizo. Hermanos, es muy fácil decirlo para nosotros. Amigos que nos visitan, tal vez es muy fácil para nosotros pensar que alguien del cielo bajó y se hizo humano y caminó, pero piense usted si usted fuera millonario, si usted fuera dueño de una compañía, millonario, y a lo mejor ustedes se recuerdan por ahí algún ejemplo de una persona que se viste como un trabajador y se mete a la empresa y camina entre la empresa para ver cómo viven los trabajadores, para ver de qué hablan, para ver si respetan los horarios, y él se humilla, por así decir, y se baja. Y uno se queda pensativo en esos casos. Son ejemplos terrenales, pero pensemos en la deidad, el creador que hizo los cielos, el dueño del sol, el dueño de la luna, el dueño del mundo, del mar, de los desiertos, el dueño de todo que venga. Y ya simplemente, hermano, digo yo, eso es lo que yo digo, simplemente con que se vista de cuerpo humano. No quiero ignorar esto que Dios hizo de su Hijo amado, que se presentó el justo por los injustos. No quiero ignorar eso, pero simplemente andar en cuerpo humano. No es fácil ser un ser humano. Y es lo que a veces pienso yo: Señor, es que no es fácil andar en este cuerpo. No es fácil andar cargando, y más cuando uno ya empiezan los males
a llegar. Y no es fácil estar en un cuerpo humano porque se cansa, porque se enferma, porque tiene tendencias, déjeme decirlo, a veces irracionales, animales, instintos animales. Obviamente que nos detenemos, pero no es fácil ser un humano. Ahora, piense en Dios. Piense en esto que nuestro Dios hizo en su Hijo amado en el capítulo 3 y verso, ¿qué dice el verso 18? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Déjenme hacer un paréntesis, hermanos. Ustedes saben que yo trabajo con los delincuentes, con los criminales, con la peor parte de la sociedad. Y a veces, no sé por qué hay personas que llegan a la oficina y me dicen, mándame la prisión. No quiero probation. No quiero probation. Recientemente una señora de unos 43, 45 años, su esposo se le murió y empezó ya a meterse en drogas, perdió la casa, perdió todo lo material y empezó a meterse en problemas, cayó a la cárcel, el juez nos las mandó y otras compañeras están batallando con ella y me dijeron, Mario, encárgate de ella. Cuando llego a la oficina, lo primero que me dice, ¿sabes qué? Mándame a la prisión. No quiero probation. Y hay veces que familiares quisieran tomar el lugar de ellos. Una ex cuñada de ella le habló y le dijo, no, espérate. Luego me habla y me dice, no, Mario, ya no me quiero ir a la prisión, déjame completar mi probation. Eran solamente 3 o 5 años de probation. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo cuando dice el justo por los injustos, no es fácil tomar el lugar del culpable, y no nomás de uno. Aquí está singular. Yo entiendo que en el verso 18, el justo por los injustos. Imagínense toda la humanidad arrepentida. Sí, por toda la humanidad. Desafortunadamente, no todos quieren aprovechar ese rol que el Señor Jesucristo hizo. Pero una cosa sí es cierta, Él quiso morir en la carne. Cuando dice, para llevar a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne. Hermanos, yo no sé, Señor Jesús, ¿por qué decidió hacer eso? ¿Por qué el Padre Celestial decidió hacer eso? Nosotros no merecemos eso. No lo merecemos. Yo la pienso y la pienso y la pienso, Señor, ¿cómo puedo hacer para compensar lo que hiciste por nosotros? Y yo quiero estudiar y quiero aprender y quiero saber más y quiero compartir con mis hermanos y quiero escribir y escribo eso, escribo el otro y le hablo a las personas y me quedo pensando lo que Dios hizo conmigo. Una semana platicando con una compañera del trabajo, no nos dejan hablar mucho de religión, pero estamos hablando de los adictos, drogadictos. Y le dije yo a mi compañera, le platiqué parte de mi historia y le dije, ¿sabes qué? La gente drogadicta, alcohólica, no entiende que con Cristo la cruz es más fácil. Que con Cristo, la vida en Cristo es más fácil la vida. Eso es lo que yo quisiera que mi nieto me entendiera. Que la vida con Jesús es mucho más fácil. Es más sencillo. Que los problemas, las ansiedades es más fácil sobrellevarlas. Pero eso es algo que el Señor hizo. El justo por los injustos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Este contexto, hermanos, de Romanos, es algo que nosotros podemos también considerar. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6, cuando dice el pasaje, el Espíritu Santo, cuando les pidió a Pablo que le escribiera a los romanos, que les diera este mensaje, porque cuando nosotros leemos la Escritura, hermanos, muchas veces decimos que Pablo, que Pedro, que Santiago o que Mateo, pero en realidad es el Espíritu Santo. Algunos hemos dicho que los hechos no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Se le puso así, yo no sé por qué le pusieron así, pero son los hechos del Espíritu Santo, porque Él lo reveló y Él se mostró su poder ahí. Dije Romanos 5, verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, qué bendición tienen aquellas personas, aquellas mujeres, aquellos hombres que toman esto que Dios hizo, que el Hijo de Dios tome el lugar de nosotros, toma el lugar de nosotros en la cruz. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos de recapacitar y ser sensibles frente a eso. Que Cristo tomó el lugar de nosotros y que a su debido tiempo, Él vino y se presentó en carne humana y fue a la cruz. Miren, hermanos, la vez pasada que yo prediqué sobre esto, era el mediodía y yo me quedo pensando cuando Jesús estaba ahí y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y saben, con estos días de la temperatura, del clima, yo no sé qué tan caliente estaba en Israel en esos momentos que el Señor estaba ahí y dijo las palabras. Yo no sé, pero una cosa sí sé. Como dice Lucas capítulo 23, el contexto que estábamos leyendo rápidamente, cuando dice, cuando era como la hora sexta. ¿Saben ustedes qué horas eran, amigos que nos visitan? Mediodía. Mediodía. Ahorita en el periodo entre reunión y reunión fui un poquito a trabajar al patio, a arreglarle ya el perro que parece perro petrolero, y cala el sol. Está fuerte el sol y entré bañado en sudor. Piense en esto, en el Señor Jesús. A mediodía, era marzo, abril, no era frío, era verano. Y el Señor estaba ahí. Sí hubo tinieblas y como dije la vez pasada, es probable que el Padre Celestial nubló el cielo para que bajara la temperatura y el Señor Jesús sufriera menos. Es probable, no sé. Pero ese es mi prejuicio. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 6 horas en la cruz. De la tercera hora, que era las 9 de la mañana, hasta la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Pero se oscureció el sol y el Señor estaba ahí. Eso ya lo dijimos, hermanos, eso ya lo repasé la vez pasada, pero lo cierto es que era el mediodía cuando el Señor Jesús dijo las palabras: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dicen los comentaristas, los que saben de los términos de idioma original, que estas bebidas eran un poco mezcladas con licor para adormecer a la persona y que sufriera menos. Es lo que dicen. No sé, yo nada más se los paso al costo. No era nada más ese vinagre que las mujeres usan para cocinar o limpiar, no, era un brebaje especial que preparaban para aquellos que eran crucificados y adormecerlos, o como una anestesia, pues, para entendernos, para ayudarles. Cuando hubo tomado aquello, el Señor dice: consumado es. Entregó el Espíritu. Como dice en Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es cierto, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, este contexto que cité, lo estoy forzando un poquito de Gálatas, pero la parte que quiero enfatizar es: hecho por nosotros maldición, porque éramos nosotros los que merecíamos estar ahí en la cruz. El problema es que si morimos en la cruz, ¿cómo vamos a vivir para Cristo? Ese es el problema. Si yo dijera: ok, ¿saben qué? Si quieren ser salvos, tienen que ser crucificados. Pero luego, si ya crucificados y muertos, ¿cómo vivimos en obediencia? No se puede. Por eso, Dios planeó eso. Que su Hijo muriera en la cruz, resucitara, y es resucitado, pudiera el hombre llevar una vida nueva en Cristo Jesús. Bien, empezamos con el personaje del medio. Que no se nos olvide, hermanos, el Señor Jesús es el centro de la historia, es el centro de los crucificados, es el centro de las 3 cruces y es el más importante de todos. Pero cuando yo estudiaba sobre estos contextos, decía: bueno, ¿y los otros dos qué? Los otros dos que estaban ahí,
¿Qué hicieron? Nada más dice la escritura que eran malhechores, pero no dice qué tipo de obras habían hecho en contra del gobierno romano. No dice cómo se habían comportado. La Biblia no dice todo. Pero una cosa es, hermanos, que nosotros sí podemos sacar a conclusión. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? No sé. Uno de ellos murió al pecado. Antes que el sol se oscureciera, uno de ellos, no sabemos el nombre, confesó y aceptó que merecía el castigo. Conocemos el contexto, hermanos, pero vamos a leer las palabras porque me parece importante que con calma leamos las palabras. Cuando uno de ellos maldecía y decía, pues si tú eres el Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros también. Probablemente que en la cárcel, cuando estaban encarcelados, habían oído, ¿verdad? De Jesús. Habían oído los milagros. Porque las noticias corrían, hermanos. Las noticias corrían hasta la cárcel. Y es probable que este hombre escuchara en la cárcel o cuando salieron. Y respondiendo el otro, reprendiéndolo, le dijo, ni aun tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Saben ustedes, hermanos, la importancia de esas palabras? Leyéndolas con calma. Ningún mal hecho. ¿Qué es lo que este hombre tenía en su corazón? ¿Qué es lo que estaba pensando mientras él llevaba su cruz? Porque yo dudo que los soldados les hayan ayudado a cargar la cruz a estos dos hombres. Creo que cada uno de ellos llevaba su propia cruz. Dudo que los romanos o los judíos les ayudaran. ¿Qué es lo que este hombre pensaba mientras iba arrastrando su cruz? Yo no sé, pero una cosa sí sé, que cuando él está en la cruz dice, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vinieras a tu reino o en tu reino. Sabemos la respuesta del maestro. Pero esta confesión de este hombre, hermanos, aunque son pocas palabras, indica que estaba arrepentido. Indica que comprendía que se había portado mal. Yo no sé el concepto que él tenía del reino, porque era un judío. Y el judío de a pie, el judío de calle, tenía su propio concepto del reino. Inclusive los apóstoles, en Hechos 1, si se acuerdan ustedes, le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino en tu venida? Porque como que no entendía bien el concepto del reino, pero una cosa sí podemos explicar. Este hombre tenía esperanza de salvación. Eso es lo que tenemos que explicar. Que este hombre tenía la esperanza de ser salvo, de ser liberado de los romanos, o de la injusticia, o del castigo, o que merecía su castigo, pero que tenía la esperanza de algo. Y por eso le dice, acuérdate de mí cuando vengas. Esas palabras, hermanos, indican un corazón dispuesto a aceptar su culpabilidad y aceptar el perdón. Eso es lo que él quería. Entonces, este hombre era sensible a su propio pecado, pero no nomás al pecado de él, sino al pecado de los demás. En ese caso, de el que estaba allí, crucificado con él, y el Señor Jesús. Ningún mal hizo. Por eso tenemos nosotros que detenernos con calma y meditar en este malhechor que confiesa. Y este hombre, hermanos, pienso yo que en cierta manera es la figura del pecador. ¿Se acuerdan ustedes de Hechos 2? Hechos capítulo 2. Después que descendió el Espíritu Santo, que vino en lenguas, que empezaron a hablar en lenguas, el cumplimiento de las profecías del Señor Jesús, que empezó Pedro a predicarles y que les habla de que ustedes crucificaron al justo. ¿Qué dijeron estos hombres? Oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero veamos con calma los sucesos. Están los apóstoles en el aposento alto. Seguramente el pueblo sabía de los reclamos de Jesús de Nazaret, que era el Mesías. Seguramente todavía tenían en su mente ese hombre merecía la crucifixión por blasfemo, por decir que él y Dios uno son. Los
fariseos, los demás, pensaban se merecía la cruz por hacerse pasar por el profeta, por el Mesías. Y de repente llega el Espíritu Santo. Y de repente llega Dios mismo en la naturaleza, en su poder sobrenatural. Y les habla, porque escucharon el estruendo. Y empieza el apóstol Pedro a predicar. El Espíritu Santo a través de Pedro empieza a llegarles. Y entonces llegó un momento que ellos fueron sensibles al evento del estruendo, porque tenemos que juntar las dos cosas. El evento del estruendo, esa maravilla que hablaban en otras lenguas, idiomas que ellos no habían estudiado y que eran de varias partes. Se puede leer en Hechos 2, todos los lugares que habían venido. Y luego el evangelio, el poder de Dios hablado por Pedro, se juntaron las dos cosas y las dos cosas tuvieron efecto. Compungidos de corazón. ¿Qué haremos? Y algo parecido también, creo que nos acordamos del carcelero de Filipos. Yo quise citar los dos ejemplos para conectarlos con el malhechor en la cruz, porque el malhechor en la cruz, aunque no dice que estaba compungido de corazón, pero podemos inferirlo, ¿verdad? Podemos inferirlo. Ningún mal hizo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces este hombre reconoció. Es algo parecido, en similar, cuando este carcelero de Filipos dice que pidiendo luz, entró adentro, temblando de reboce a los pies de Pablo, de Silas, sacándolos fuera, les dijo: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Juntemos pues los tres sucesos. Este malhechor arrepentido, lo inferimos, el pasaje no lo dice, pero lo inferimos. Estos de Hechos 2, compungidos de corazón. Y luego Hechos 16, cuando el carcelero dice: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos, pues, más o menos concluir? Que a veces el ser humano, hermanos, tiene que ser un poquito sensible. Tiene que ser eso, como los romanos. Los romanos, hermanos, habían obedecido, habían visto a la luz, habían salido de las tinieblas a la luz, a la obediencia, algo parecido a malhechor, un poquito diferente si ustedes quieren, pero podemos nosotros ver algo que es una expresión que se repite varias veces. Romanos capítulo 6, y verso 1, 6:1. Dice el pasaje que, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Miren la palabra juntamente, porque al menos en 3 veces se repite. El malhechor juntamente con Jesús fue crucificado, pero arrepentido el Señor le concedió entrar al reino. Juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, piense por favor en el malhechor crucificado con Jesús, juntamente con él, en la semejanza de su muerte. Aquel malhechor estaba juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte. Entiendo el pasaje de Romanos. El Espíritu Santo unos 20, 30 años después le manda este mensaje a los romanos. Pero podemos conectarlo con aquel malhechor que juntamente con Jesús, en la semejanza de la muerte de Jesús, fue salvo. Obviamente confesó. Y ahora los romanos juntamente, dice el Espíritu Santo, juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Los romanos juntamente con Jesús fueron muertos. Y nosotros podemos sacar esa conclusión. Que si nosotros juntamente con Jesús morimos al pecado, Jesús murió por los pecados. La diferencia es esa preposición, por. Y este malhechor murió al pecado, como nosotros
Al ser juntamente con Jesús crucificados en su muerte, morimos al pecado o nos separamos del pecado. Eso es lo que tenemos que explicar, es lo que tenemos que decir. Que los romanos no solamente fueron bautizados, sino que estaban ocupados en tener el pecado desactivado en su cuerpo de pecado. Miren el verso 6 en adelante, hermanos. Sabiendo que esto, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él. ¿Se fijan, hermanos? Nuestro cuerpo de pecado crucificado juntamente con él. ¿Quién estaba junto a Jesús? Aquel malhechor. Y juntamente con Jesús, su cuerpo de pecado está siendo crucificado. Y lo dice, nosotros merecemos lo que hicimos. Y juntamente con él estaba siendo crucificado. Los romanos también. Juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Esta traducción que está aquí dice destruido. Esta versión que estoy leyendo dice que el cuerpo sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto es justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque el que ha muerto, porque el haber muerto al pecado murió, una vez más el vivir. A Dios vive, o para Dios vive, podríamos decir. Así también nosotros pensad que de cierto, estáis muertos al pecado, mas vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la palabra cuerpo, la palabra cuerpo es un término que define algo en la persona. Puede referirse a la materia o puede referirse a parte no material, a la parte interna de nosotros. Cuando dice aquí, y es algo que yo quise incluir aquí, yo consulté el término que está ahí, en idioma original, porque tal vez nosotros decimos, es que hemos muerto al pecado. La idea es muy general. Tal vez no va a estar de acuerdo conmigo, hermano, pero la idea es muy general. Muerto el pecado indica separado del pecado. Pero cuando nosotros leemos, cuando dice ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, lo que el término quiere decir, tiene al menos 5 significados. Pero uno de ellos es hacer que algo quede inactivo, que cese de hacer algo lo que está haciendo, impedirle, hacer que algo que no produzca fruto, que no produzca más, hacer que algo quede sin efecto, hacer inoperado, que no tenga más operación, que no esté vivo, que el cuerpo del pecado no esté vivo, no esté activo. Ahora, hay la cuarta definición, dice, hacer que algo cese de existir, destruir, quitar, acabar, poner fin. El quinto sentido, quedar libre. Pero mire, si nosotros usamos el sentido número 4, cuando dice quitar, destruir, hay pecados que nosotros ya nos quitamos. Al menos yo ya no fumo, ya no uso drogas, ya no uso alcohol. Hay cosas que ya quedaron destruidas. Pero hay algo en nosotros, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, que todavía nos quiere llevar a hacer lo malo, nuestras concupiscencias. Y eso es lo que trata este pasaje de Romanos 6:6. Que el cuerpo pecaminoso esté desarmado, esté inoperado, que no esté en operación. Ahí está. Ahí está nuestra parte humana, ahí está nuestra parte carnal. Pero nuestra función es mantenerlo, como dice en inglés, stand-by. Ahí quédate. No te muevas, engarrótate ahí. Es decir, que nosotros, mire, si uno estudia con calma Romanos 7, no es el tiempo, no me va a alcanzar el tiempo. Cuando uno estudia con calma Romanos 7, la parte que Pablo está diciendo ahí es hombre de carne, la parte que todavía luchaba. Cuando dice el pecado que mora en mí, es la parte con la que él todavía estaba batallando. No es que Pablo no fuese cristiano.
Lo que está diciendo es que había algo en Pablo que todavía lo quería dominar. El pecado que mora en mí. Entonces, ese cuerpo de pecado es esa parte en nosotros que cargamos, pero que nuestra función es hacer lo que esté inoperado. Sea la mentira, sea la hipocresía, las concupiscencias. Si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué dice el Espíritu Santo en 1 de Juan? El tal es mentiroso. Si no, explíqueme usted, hermana, ¿por qué tiene tantas luchas en su interior? Explíqueme usted, hermano, ¿por qué tiene tantas luchas? Si usted dice que no debe pecar, sí, no hay problema en eso, no debe pecar. Pero no va a negar que no tiene concupiscencias. Eso es lo que trata aquí. Que nosotros hemos muerto al pecado en el sentido que nos hemos separado de la práctica del pecado. Que sí, que tal vez nos llama la atención la avaricia, el amor al dinero, o engañar, o mentir, o qué sé yo, cada quien tendrá sus luchas. Yo quise, hermanos, detenerme en esto para entender que este hombre representa aquel cristiano crucificado con Cristo, pero que confiesa su pecado. Sí, hemos crucificado el pecado, pero espéreme, la palabra crucificado no quiere decir desaparecido. La palabra crucificado no quiere decir que ya fue destruido, que ya no está más en usted aquella concupiscencia. No, la palabra crucificado quiere decir sacrificado, en sacrificio vivo. Eso es lo que quiere decir. No nos confundamos entre muerto y crucificado. Muerto es separado, pero no desaparecido. Sí, habrá pecados que ya desaparecieron de nosotros, pero habrá otras cositas con las que estamos batallando. Este hombre representa a ese hombre que murió al pecado. Y como dice el Espíritu Santo ahí en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presente sus miembros. Esta palabra miembros, hermanos, nuestras partes del cuerpo, sean las manos, los ojos, los oídos, la lengua, nuestras partes íntimas, los pies, lo que usted quiera. Nuestros miembros, sus miembros al pecado para instrumentos de maldad, antes presentados a Dios como vivos de los muertos, y sus miembros a Dios por instrumentos de justicia, por el pecado que no se encerrará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Este hombre, pues, representa a eso. El malhechor estaba protegido en el Hades, nosotros, hermanos, aquí en la tierra. Romanos 6, del 1 al 5, representa eso. Ya lo leí, no lo voy a leer, porque nosotros estamos protegidos mientras que estemos en el reino de Dios. Hermanos, he dejado este segundo malhechor porque yo he hecho esta lección para el visitante. No solamente para mis nietos, sino para los visitantes. El malhechor que murió en pecado. Fíjese la diferencia: morir por los pecados, morir al pecado y morir en pecado. Este hombre, yo no sé qué es lo que estaba pensando él con el pueblo. Yo no sé los pensamientos del Señor Jesús cuando estaba cargando su cruz, caminando por las calles y llegó a ese lugar que lo crucificaron. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que el Señor estaba llevando en su mente. Pero el Señor Jesús, hermanos, salió llevando su cruz. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho. Cuando dice Juan 19:17, tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Señor Jesús salió cargando su cruz. Este hombre, hermanos, y el pueblo, es lo que me llama la atención, es este hombre y el pueblo que eran insensibles frente a sus propios pecados. Y en este hombre, yo no entiendo. Yo entiendo al pueblo, yo podría decir, yo entiendo al pueblo que era más o menos aceptable, no que estaba bien. Entiendo que los demás se burlaran de él, dijeran cosas y todo, porque no estaban en su pellejo. Pero este hombre todavía cargando con el dolor.
Y todavía con aquellas actitudes, todavía con aquellos males. El pueblo estaba ahí mirando, hermanos, se burlaban de él. Unos de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaban insultos, dice esta versión: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero, ¿cómo vería el Señor Jesús al pueblo? ¿Cómo lo vería? Seguramente como ovejas descarriadas, pero como alguien que tal vez no querían cambiar su cruz, no querían dejar su cruz. Eso es lo que yo pienso. El pueblo llevaba su propia cruz. Este hombre también llevaba su propia cruz. Fueran problemas familiares, personales, sociales y hasta religiosos, porque los líderes cargaban a los judíos con cosas extras. Y el Señor les dice: ustedes que cargan al pueblo con esto, que ustedes mismos son capaces de llevar. Entonces llevaban sus cargas personales. Y esto que está aquí, hermanos, en Mateo, miren, Mateo 11, 28, 30, cuando el Señor hace la invitación, y todavía sigue haciendo la invitación: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo les haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso, humilde de corazón, hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi cruz, mi carga, ligera. La gente llevaba su cruz. Aquel hombre malhechor traía su cruz. Y el Señor Jesús con anticipación se había dicho: vengan, lleven mi cruz, lleven mi carga no está tan pesada, mi carga es más ligera. Cada judío, hermanos, como dije, llevaba su cruz. Pero ¿saben qué? La dureza de su corazón. Duros. Y Esteban se los dijo, y nosotros lo leemos. Y este hombre en la cruz, duro. Hay gente que se pasa la vida escuchando el evangelio duros. Y pueden estar crucificados y todavía así no obedecen. Como este malhechor. Duros de corazón. El pueblo estaba allí, hermanos. Yo he querido conectar este pasaje que el Espíritu Santo le mandó a los efesios, porque hay una palabra, hermanos, que a mí me explica por qué el pueblo actuaba como actuaba y este hombre malhechor actuaba como actuaba. Efesios capítulo 4 y verso 17, y el Espíritu Santo no quería que los efesios fuesen así. Efesios capítulo 4 verso 17. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. ¿Cómo podía este hombre en la cruz ser insensible al Señor Jesús? Entiendo lo del pueblo, que le decían cosas. Pero ¿cómo podía este hombre ser así? Bueno, por esto. Perdieron toda sensibilidad, se entregaban a la lascivia, y sigue diciendo el Espíritu Santo. La gente, hermanos, puede estar cargando una cruz, pero bien pesada. Y son insensibles. Son insensibles. El Señor Jesús, hermanos, quiere que la persona venga a Él, no como el malhechor. Que viviendo en sus pecados, en su maldad, cargando su cruz. Mire amigo, amiga que nos visita. Yo sé que usted trae una cruz. Todo ser humano trae una cruz. Todos. No importa quién sea. Por problemas familiares, por problemas en la escuela, por problemas en la vida. Todos traemos una cruz. Pero ¿cuál cruz queremos llevar? ¿Qué carga quiere usted llevar? ¿Como este malhechor, siguiendo en sus pecados, o como la de Pablo y los cristianos, que fueron sensibles? Obviamente el Señor nuestro Dios le habló a Pablo, lo leemos en Hechos 9, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues, a pocas palabras, buen entendedor, que no, pues si le apareció y le encandiló la luz y lo tuvo, pues ¿cómo no iba a decir: Señor, pues ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor?
Pues yo soy salvo a quien tú persigues. Pues no le quedó otra más que, bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Pero habrá necesidad de que Dios haga algo en este terreno. Imagínense, ¿saben qué pienso yo a veces, hermanos? De repente que se empiece a hundir Odessa y Midland. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué, verdad? Tantos cientos y cientos de pozos que están haciendo. ¿Cómo está el subsuelo? Está bien, lo están rellenando con concreto y supuestamente están tomando medidas de seguridad. ¿Y qué tal si a rato revientan? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar que venga el Señor Jesucristo y luego? ¿Y la cruz? ¿Cuál cruz quiere usted llevar? La cruz de Jesús es mejor porque Él murió por los pecados del hombre. ¿Cuál cruz quiere usted llevar? ¿Cuál de ellas? Señor Jesús, hermano, nunca dijo mi cruz. Usted busque si está el pronombre posesivo mi. No la va a encontrar. No la va a encontrar. Yo lo busqué. A lo mejor lo va a encontrar. Si lo encuentra, me lo dice, por favor. Nunca dijo el Señor, lleven mi cruz. Él solamente dijo, si el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no tome su cruz y búsquelo. Es su cruz. Y siga en pos de mí, no es digno de mí, porque el Señor quiere que nosotros llevamos una cruz en combinación, mezclada si usted quiere, con cosas terrenales, ocupaciones terrenales, ¿verdad? Obligaciones terrenales y obligaciones espirituales. Por eso nuestra cruz. Sí, Pablo dijo, yo llevo la cruz de Cristo, claro. Yo también traigo la cruz de Cristo y todos la traemos. Pero el Señor nunca dijo, lleven mi cruz. Nunca. Él dijo, lleven su cruz. Ahora, la pregunta es, ¿qué cruz quiere usted llevar? ¿Cuál cruz? ¿La cruz de Jesús? ¿La cruz en sus pecados? ¿La cruz del malhechor que todavía estaba sufriendo? Todavía siente sus vacíos emocionales, todavía ve que la vida es vanidad, todavía ve que lo material no es la felicidad, todavía ve que sus problemas se empeoran y aún así no quiere tomar la cruz de Cristo. Tómela. Si quiere ser discípulo de Jesús, tome su cruz por Jesús, por el Señor, y sirva a Dios. Entonamos una invitación y gracias, hermanos, por su atención.